Hola, 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 hola. Suena, no suena. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Ya, ya. ¿Arrancamos ya? Sí. Sube bastante. Hola. ¿Cómo? No. Óigame, compadre, Maratón tiene ganas de bailar, hombre. María Teresa tiene ganas de conversar. Cuando suena la orquesta, empieza a revolear. María Teresa tiene ganas de conversar. Cuando suena la orquesta, empieza a revolear. Con el negrito se entera, sabe manejar. Con el compadre ese sí la hace sudar. Con el negrito no sabe si no para arranchar. Con Don Virgilio no ciego no va a rumbear. Esa fue como María Teresa baila merengue apambillao, también baila guaracha, fandango y currula. María Teresa baila merengue apambillao, también baila guaracha, fandango y currula. Con el negrito se la sabe manejar, con el compadre ese sí la hace sudar. Con el negrito no sabe si yo pago a arrastrar. Don Virgilio no soy un otro para rumbear. Esa mujer tiene candela. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón,
María se vuelve un zengue en medio del salón. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, María se vuelve un zengue en medio del salón. Con el negrito Vicente la sabe manejar, con el compadre Clemente ese sí la hace sudar, con el negrito Mendoza sí compa guarachar, con don Virgilio el Picoso que goloso va a rumbear. Borde activo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas y todos. Agradecemos enormemente. Por favor, que se ubiquen en sus sillas, en sus puestos. Ya en contados minutos vamos a iniciar con nuestro foro, nuestro conversatorio y por supuesto con la transmisión en vivo y en directo a través de las redes sociales de la Agencia de Desarrollo Rural. Así que a las personas que recién llegaron les pedimos muy amablemente que por favor se ubiquen en sus sillas y muy respetuosamente les sugerimos también poner en modo silencio sus equipos móviles para no interferir con el desarrollo de esta jornada. Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas y para todos. Es un gusto, un honor acompañarles en este evento, en este conversatorio que hemos denominado el desarrollo rural en la paz total, una iniciativa, por supuesto, de la Agencia de Desarrollo Rural en el marco de Agroexpo 2025, que busca abrir un espacio de diálogo plural, profundo y valiente, sobre todo en torno al pasado, al presente y al futuro del campo colombiano. Hoy nos encontramos en el corazón de la reforma agraria, no solo como una metáfora, sino como una realidad en construcción, en la que el campo históricamente olvidado se convierte en el eje central para dignificar la vida de las y los campesinos, cerrar las brechas sociales y, por supuesto, consolidar, materializar, blindar la paz total. Quiero dar un calurosísimo saludo a todas las personas que a esta hora nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en nuestro canal de YouTube. Mil gracias por formar parte de esta transformación en la que en el corazón, no solamente de este gobierno, sino de esta agencia, están las mujeres y los hombres de manos callosas, es decir, las y los campesinos de todo el territorio nacional. Para este conversatorio quiero darle a esta hora de la mañana la más cordial bienvenida a Salvatore Mancuso Gómez. Él es excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Lideró el proceso de negociación y desmovilización de esta estructura armada ilegal en el 2004 y actualmente continúa vinculado al sistema de justicia transicional a través del mecanismo de justicia y paz. En agosto de 2023 fue reconocido oficialmente como gestor de paz por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la política de reconciliación nacional. Su experiencia y participación activa en procesos de verdad, justicia y reparación lo han convertido en una voz clave para comprender las dinámicas territoriales del conflicto armado y el papel del desarrollo rural en la construcción de paz en Colombia. Señor Salvatore Mancuso, buenos días, bienvenido. También nos acompaña Pastor Alape.
Fue negociador plenipotenciario del Acuerdo Final de Paz en La Habana entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz se ha desempeñado con un papel clave en la implementación, representando a personas, a firmantes de paz, tras este firma y la iniciación de este proceso de reincorporación ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Actualmente es delegado del Partido Comunes ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación CECIVI. Coordina también las instancias de implementación del componente Comunes. Su labor se ha enfocado en generar puentes entre antiguos actores armados, las instituciones del Estado y las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, aportando a la construcción de paz desde los territorios. Señor Pastor Alape, buenos días, bienvenido. Y este diálogo será moderado por alguien a quien me honra profundamente presentar. Será moderado por César Augusto Pachona Churi. Él es el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, líder rural e ingeniero agrónomo con especialización en gerencia financiera, con conocimientos en seguridad y soberanía alimentaria. Es egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en Boyacá, investigador del grupo de ecofisiología vegetal de esta misma institución. Ha construido una sólida trayectoria académica también como docente universitario, conferencista nacional e internacional en temas de agricultura, economía rural, desarrollo sostenible y medio ambiente. Es, sin duda alguna, el referente del agro para Colombia y para América Latina, un hombre que desde muy pequeño ha untado sus manos de tierra porque la ha sembrado y lo he visto. Para mí es un honor, de verdad, es un orgullo inmenso y lo presento con todo el amor a César Augusto Pachona Churi, a quien le cedo la palabra para que haga esta moderación. Caballeros, me retiro, nos vemos más adelante. Feliz día. Bueno, gracias Rosa Juliana, y primero inicio dándole gracias a Dios por permitirnos estar acá y sobre todo por este momento tan importante donde nuestro país empieza a cambiar con un gobierno, como su nombre lo indica, el gobierno del cambio. Hoy desde la Agencia de Desarrollo Rural, respaldando la palabra del presidente Gustavo Petro, un hombre que nos llena de orgullo y de satisfacción, que ha roto esquemas en la política tradicional y en los modelos políticos, ambientales y sociales de este país. Hoy estamos acá con dos actores muy importantes en lo que ha sido nuestro país. Doy un saludo especial a Salvatore Mancuso y a Pastor Alape. Gracias por aceptar la invitación de la Agencia de Desarrollo Rural y del presidente Gustavo Petro también. Eso es muy importante. Un saludo cordial a todas las personas presentes, a todos los equipos de trabajo, a los medios de comunicación, a las autoridades que nos acompañan. Al Agroexpo también, la feria agraria más importante de este país, donde la Agencia de Desarrollo Rural está participando con diferentes stands, permitiendo, invitando al campesinado, a firmantes de paz, a indígenas, a comunidades afro, para que sea una vitrina de ventas, para que muestren sus productos dentro del proceso que lleva a la agencia, acompañando allá en territorio a las comunidades, ayudándolos a tener potencialidades, a hacer sus procesos. Y hoy están acá y me alegra que muchos hayan cerrado negocios importantes en ruedas de negocios que la agencia ha promovido. Aquí ustedes pueden visitar ahora sus stands, especialmente el pabellón 3 en el primer piso. Tenemos un salón donde se hace todo el tema de los negocios, y también Mercampo, que es donde los productos que ustedes adquieren allí son directamente de campesinos sin intermediación, para poder lograr que eso que ustedes pagan llegue al bolsillo de ellos. Hoy nos trae la paz y estamos acá hoy con dos actores
de la guerra, pero que han tomado su decisión con sus grupos que alguna vez estuvieron en armas en este país, de dar el paso hacia la paz. Y hoy lo importante de este conversatorio, lo importante de ellos en el proceso, en los procesos de paz de este país, es la experiencia que han tenido y el consejo, la palabra como gestores de paz, firmantes de paz, que acompañan nuestras instituciones y espero que sigan acompañándolas para poder corregir situaciones que siguen llevando a las regiones a la violencia, para poder revisar los acuerdos de paz y que hoy incluso hay uno de esos acuerdos es parte de la Constitución Política de Colombia y que qué más debemos hacer, qué más necesitamos hacer desde ese acuerdo de paz o los acuerdos de paz o los diálogos de paz en los cuales ellos fueron protagonistas y de los cuales vienen y trabajan por ellos. Esto es muy importante para nuestro país y este diálogo es un símbolo donde la guerra queda atrás, viene la reconciliación y viene la paz para este país. Quisiera empezar acá con Salvatore Mancuso. La idea es que ustedes dialoguen abiertamente, nos cuenten las cosas. Esta mañana tuvimos un desayuno y les digo algo, hay más coincidencias en sus pensamientos, en sus propuestas, que diferencias. Y el país yo creo que se va a sorprender. Salvatore Mancuso, bienvenido. Quisiera de pronto que nos cuente de su acuerdo de paz de Santa Fe de Ralito y frente al desarrollo rural, ¿cuáles fueron los acuerdos suscritos entre ustedes y el Estado colombiano en ese entonces? Gracias, doctor César, por la invitación. Pastor, por estar aquí. A todos ustedes por estar presentes, por la invitación, que agradezco profundamente. Bueno, con relación a la pregunta que usted me hace, ¿cuáles fueron los acuerdos que se adelantaron con el gobierno de esa época? Que se denominó precisamente de esa manera Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Hubo temas importantes que quedaron pendientes. Entre ellos, tiene que ver con la presencia del Estado, la presencia institucional del Estado. En la medida en que, como actores del conflicto, nos convertimos en un gobierno de facto en esas zonas cuando tuvimos el control territorial. Ese control territorial implica tener control político, control social, control económico de las economías legales e ilegales. Y eso hacía que direccionáramos básicamente la vida, la política en esas regiones. Lo primero era esa presencia del Estado que llamamos reinstitucionalización del Estado, que debía darse para que nuevos fenómenos de violencia no se fuesen a presentar, para que las personas vivientes de la zona, los campesinos de esa Colombia marginal y periférica, tuviesen la seguridad de que el Estado iba a velar en adelante por las necesidades básicas que ellos tienen en la región, que iba a ser el garante de la Constitución y su cumplimiento, de las leyes, de las normas que constitucionalmente componen a nuestro país. Ese fue uno de los acuerdos principales, no se dio, realmente el Estado no llegó y eso, la falta de seguridad física, jurídica, condujo a que llegaran nuevos actores a la zona a disputarse los territorios, las economías legales e ilegales de los territorios. Los campesinos quedaron en mitad de un fuego cruzado y fueron las víctimas directas, las consecuencias directas de esos incumplimientos de los gobiernos de turno. La pagaron desafortunadamente las poblaciones, los campesinos, las víctimas. El segundo componente tenía que ver con qué iba a suceder con esas comunidades, con las víctimas, con los desmovilizados. Y hablo de los desmovilizados como mano de obra disponible para la guerra, personas que se entrenaron, que se prepararon para resolver conflictos a través de las armas, para que no fuesen a quedar a disposición de nuevos actores o del mejor postor en ese momento. Esos proyectos los lideramos con ese gobierno de esa época y tiene que ver precisamente
el desarrollo rural en La Paz, ahora denominada Paz Total, ¿qué va a suceder con esos campesinos, esas víctimas y esos hombres que se desmovilizan confiando en la palabra del Estado? Entonces propusimos la creación de proyectos productivos donde se vincularan a campesinos de la zona donde se adelantaran los proyectos productivos, víctimas del conflicto de responsabilidad de las autodefensas y desmovilizados, por supuesto. Eso llevaría a adelantar un componente restaurativo, de reconciliación, pero también de oportunidades y generación de unos proyectos que llevarían a la zona de desarrollo rural y oportunidades para todos, bienestar para todos, posibilidad de sostenerse de manera legal a sus familias, a ellos, y generar una estabilidad no solo económica, sino social en la región. También se incumplió. Seguimos con el componente de los factores de persistencia del conflicto. ¿Por qué el conflicto puede continuar dentro de esas regiones donde se desmovilizan los actores? ¿De qué se financian? ¿Cuáles son esas economías? ¿Qué vamos a hacer con esos nuevos órdenes sociales que establecimos como actores del conflicto en la zona? Iniciamos un proceso de erradicación de cultivos, sabiendo que los cultivos ilícitos en Colombia son el principal combustible de la guerra. No hay una economía que genere más recursos de manera ilegal que esa economía en aquel momento histórico, y aún persisten. Recordemos que en el año 2000 se inicia el Plan Colombia con alrededor de 150.000 hectáreas. Luego de 25 años y más de 19.000 millones de dólares en inversión, en este año 2025 existen más de 300.000 hectáreas sembradas en cultivos ilícitos, lo que demuestra con una absoluta claridad el fracaso rotundo que ha significado la erradicación de cultivos en nuestro país. Es otro de los temas que es importante abordar y ponerle contención. En ese tampoco se cumplió. Avanzamos luego con la seguridad jurídica, la seguridad física, la seguridad social, y al día de hoy van más de 5.000 desmovilizados de las autodefensas asesinados, en lo que se ha convertido en un genocidio. Y de esto tiene muy poco conocimiento el país, pero fue una de las causas de inseguridad física que llevó a que muchos de los desmovilizados se rearmaran, sumado a la inseguridad jurídica. De ese proceso de negociación político surgió un sistema de justicia transicional, el primero del país, que luego, afortunadamente, las fallas que tuvo, luego de que nosotros servimos como conejillo de India en ellos, con la mejor voluntad y con la buena fe, que nos llevó a la desmovilización, a que se modificara ese proceso de justicia transicional en el proceso que adelantaron la FARC, y surgió el sistema que hoy conocemos como la JEP, también de justicia transicional y restaurativa. Dentro de ese proceso de justicia y paz, que es el componente jurídico de las negociaciones con las autodefensas, como fue el primer proceso que se adelantó, tuvo muchos vacíos, indefiniciones, que llevaron a generar una inseguridad jurídica y a que los procesos definitivamente se prolongaran más allá del tiempo que se estableció por ley, en el que confiamos en el Estado que cumpliría con su palabra al respecto. Así que desde ese proceso que se adelanta en Justicia y Paz,
y la inseguridad jurídica que condujo adicionalmente a la inseguridad física del asesinato de 5.000 desmovilizados, todo eso conjuntamente llevó al rearme de varios desmovilizados de autodefensa. Alrededor, podríamos calcular en el día de hoy, de entre un 15 y un 20% de esos hombres y mujeres que se desmovilizaron en aquel momento confiando en la palabra del Estado colombiano, se rearmaron producto de esas inseguridades. Ese es otro tema pendiente que hay que culminarlo. Hoy, por ejemplo, llevamos 20 años en un proceso de justicia transicional, justamente para hacer la transición de la guerra a la paz. El Estado se comprometió que eran 8 años de pena máxima más 4 de libertad a prueba, sumaban 12. Llevamos 20 años y no se ha concluido. Es paradigmático y es una cifra aterradora, por ejemplo, que en el día de hoy, 20 años después del proceso, yo haya asistido a más de 3.000 diligencias judiciales en Justicia y Paz. Es una cifra alarmante, porque los procesos no deben ser diseñados precisamente para perpetuarlos, porque se convierte ni siquiera en un proceso de justicia ordinaria permanente, sino que pasan a ser parte de los factores de persistencia y generación de conflicto en la medida que genera inseguridad jurídica. Y paradójicamente asistir a más de 3.000 diligencias judiciales me ha convertido en tener el récord, no solo en Colombia, sino en el mundo, de la persona que más ha asistido a diligencias judiciales. Una situación absurda que impide que los desmovilizados podamos tener vida después de las desmovilizaciones. Impide que podamos rehacer nuestras vidas con nuestra familia, adelantar un proyecto social, económico, productivo, porque todos los días estamos en audiencias diarias interminables. Algunas veces de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o hasta las 6 de la tarde. Y es una situación que efectivamente también hay que buscarle la manera de cerrarla. Entonces, si le sigo contando, me puedo seguir extendiendo aquí toda la mañana para contarle cuáles fueron los acuerdos a los que llegamos y cuáles aún están pendientes. Antes de darle la palabra aquí al pastor Alape, que también nos va a contar de un acuerdo muy importante que hoy es parte de la Constitución Política de Colombia, quisiera que le hablemos al pueblo colombiano y le digamos, cuando ese gobierno era aliado y ustedes tenían la confianza, como usted lo ha expresado en algunos medios de comunicación, ¿ese acuerdo se firmó o no se firmó? ¿O la confianza, qué pasó con la confianza ahí? Bueno, efectivamente, aquí hay un principio fundamental que es el de la buena fe y la confianza legítima. Pero ¿por qué la buena fe existía con ese gobierno? En aquel momento estábamos negociando con un gobierno al que ayudamos a elegir, un gobierno que considerábamos amigo antes que un enemigo, un gobierno en el que erróneamente y por esa misma confianza decidimos creer en su palabra. Y no se firmó el acuerdo. Y nunca alcanzamos a firmar un acuerdo. Cuando empezamos a exigir las firmas de los acuerdos a los que habíamos llegado en la mesa de negociaciones de Ralito, se rompió todo diálogo e interlocución con el comisionado Luis Carlos Restrepo, que representaba los intereses del gobierno y del Estado en esas negociaciones, y se nos extraditó. Bueno, componentes importantes a resaltar en lo que dice Salvatore Mancuso, es que había un componente de desarrollo rural que eran proyectos productivos. Doy un saludo especial a mis directores regionales de la UTT, que los mandé o los invitamos como la agencia para que estén atentos a este diálogo, porque lo que hacemos en las regiones, directores, es muy importante porque está basado en todo esto. Ellos, como los proyectos que hoy hace la Agencia de Desarrollo Rural, ellos están o proponían ciertos proyectos. Hay un proyecto que usted me dijo esta mañana en una región del país, que la idea es que esa regional visite esa comunidad
y haga lo que hace la agencia, los escuche, porque eso, como no se firmó el acuerdo, pues no se hizo. Pero nosotros en el gobierno del presidente Gustavo Petro sí lo vamos a hacer. Entonces, nos comunicamos internamente con los directores para que visite esa comunidad. Si quieren, nos puede acompañar también Salvatore en su proceso gestor de paz, para que busquemos, así nos haya firmado el presidente Gustavo Petro, quiere que la paz sea total en este país y vamos a buscar sacar adelante ese proyecto, escuchar y construirlo con esa comunidad. Muchísimas gracias, doctor César. Ese es un acto magnánime pendiente de un compromiso de Estado que hizo otro gobierno en representación del Estado, pero que usted hoy está aquí delante de todos nosotros comprometiéndose a cumplir con esa palabra que ese Estado empeñó. Le agradezco mucho en representación. ¿En qué departamento era? Ese existe en el departamento de Córdoba, pero en todos hicimos esos proyectos Córdoba. productivos con todos los comandantes que se desmovilizaron de la autodefensa. Se crearon esos proyectos productivos que es muy importante que lo retomemos, doctor Sí. César, y lo saquemos adelante porque eso va a transmitir un mensaje de seguridad enorme para esos campesinos, esas víctimas, esos desmovilizados y para que quienes se rearmaron producto de esos incumplimientos de la palabra. Muchas gracias, doctor. Sí, entonces, Pastor Alape, un cordial saludo. Nos hemos encontrado en otros escenarios contigo, ya en el proceso de la ejecución del acuerdo de paz. Felicitarte por el trabajo que vienes desarrollando, la representación que has hecho. Una de las preguntas que plantea nuestro equipo de trabajo, ¿qué papel consideran que tiene el desarrollo rural en los procesos de reconciliación y construcción de paz total en Colombia? Gracias, César, por esta invitación, presidente de la ADR. De igual manera, gracias a Salvatore Mancuso por estar aquí poniendo un poco de semilla para la esperanza de que sí es posible seguir avanzando en ese sueño de desmontar las violencias que históricamente nos han afectado. Y aprovecho este escenario para nuestra reafirmación con la paz, de igual manera nuestra solicitud perenne a todas las víctimas directas o indirectas de este conflicto, a las que aspiramos que algún día nos puedan perdonar por todos los hechos ocurridos durante la guerra. Frente a la pregunta, nosotros partimos del punto 1 del acuerdo de paz, que fue la reforma rural integral. Partimos que los fenómenos de la violencia política en Colombia tienen su origen en la tenencia de la tierra y en el modelo de propiedad de la tierra. Entonces, el acuerdo de 2016 es una hoy política de Estado y es el punto tal vez irrenunciable de la transformación del Estado. Hay que recordar que esta agencia se constituye en 2015, diciembre de 2015, de cara ya a lo que debía ser la implementación del punto 1, que lo habíamos aprobado en 2013. Fue el primer punto que se aprobó en los diálogos en la negociación en La Habana. Entonces, para nosotros el desarrollo rural en su integridad o integralidad es determinante para avanzar en el desmonte de las diversas estructuras de violencia que actúan en la ruralidad. Es un punto del pacto firmado entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC. Ese acuerdo firmado en 2016, recuerden ustedes que hace parte pues de la política de Estado integrado en el acto legislativo 02 y la sentencia de la Corte C630-17. Y de igual manera con un respaldo de la comunidad internacional
por su mismo carácter de acuerdo especial. Eso hace pues que hoy la implementación de este acuerdo es obligación de Estado. Hace parte de, digamos, todo el bloque constitucional del Estado colombiano. Entonces, nosotros lo que firmamos no fue un pacto con un sector, fue un pacto, diríamos, nacional, no exclusivo para exguerrilleros, sino para poder avanzar en resolver parte de las causas que originan el conflicto y que pudiera transformar estructuralmente las condiciones de vida en los territorios históricamente afectados por el conflicto. Este acuerdo entonces responde a esas demandas acumuladas por décadas por comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, víctimas y organizaciones sociales, y el acuerdo como tal constituye una apuesta para cerrar las brechas históricas de exclusión y pobreza rural. Es decir, es la posibilidad de saldar esa deuda histórica del Estado colombiano con el campesinado. Entonces, diríamos, hoy de cara a la paz total, venimos reafirmando de que cualquier política de paz que busque legitimidad, que es ser legítima y efectiva, incluyendo la paz total, debe partir del cumplimiento integral de este acuerdo de 2016. Y podríamos decir además que este primer gobierno, diferente a todos los de nuestra historia, no se llega a constituir si no se hubiese firmado ese pacto de paz. Para nosotros este gobierno es la primera cosecha del acuerdo de paz de 2016. Tenemos aún mucho que avanzar, lo que dijimos, causas estructurales, empezar por dotación de tierras, garantizar la formalización de 7 millones de hectáreas a campesinos que son poseedores de tierra ya casi de un siglo. En el Magdalena Medio, en la región del Carare-Opón, que es una colonización que se inicia después de la Guerra de los 1000 días, cuando se pierde los liberales su batalla en Palo Negro, esas tropas liberales, esos guerrilleros liberales se despliegan hacia los ríos Lebrija, Sogamoso, Carare, Opón, y empieza esa colonización. Y hoy encontramos fenómenos ahí en el centro del país, a 20 minutos de la Ruta del Sol, campesinos que no tienen formalizada su tierra. Sin embargo, está el latifundio, están las haciendas, que fue gran parte por el despojo, y todas tienen títulos. Y los campesinos entonces no tienen títulos, y este señor presidente está encartado porque no puede llevar esta oferta institucional, dado que esos campesinos no tienen formalizada su tierra. Ese es el tamaño del problemita. De igual manera, el acuerdo estableció que son 3 millones de hectáreas que hay que dotarle a campesinos en el sentido de poder reconstruir el tejido social agrario de este país y poder responderle a las víctimas del desplazamiento y el despojo. Ese es un trabajo también que no ha avanzado lo que quisiéramos. Con este gobierno se ha avanzado bastante, pero aún nos van a quedar rezagos sin cumplir. Imposible también con la estructura de un Estado como el nuestro para entrar a poder ejecutar toda la oferta institucional. Entonces el acuerdo dejó establecido además unos municipios a priorizar. Nosotros en el debate era una negociación de que hay que priorizar en toda Colombia. Sin embargo, pudimos priorizar solo en unas regiones, en lo que denominamos los municipios PEDET.
que son municipios donde se dijo debe desarrollarse unos programas de desarrollo con enfoque diferencial, con la participación de las comunidades en el establecimiento de esa política pública. De igual manera, ese punto 1 lo ligamos al punto 4. Punto 4 del acuerdo es todo el fenómeno de las drogas de uso ilícito, donde quedó un programa de sustitución de cultivos ilícitos que lo llamamos después como el PENIS, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que desafortunadamente no los hemos podido ejecutar. ¿Por qué? El gobierno anterior no le metió realmente fuerza y desafortunadamente nuestro gobierno, este gobierno, tampoco ha entendido la prioridad y estamos dando golpes de ciego. Entonces, esos son, diríamos, parte de lo que quedó en el acuerdo en esta reforma. De igual manera, se estableció la ejecución del catastro multipropósito para hacer el diagnóstico concreto de la propiedad de la tierra y más allá de la propiedad, las condiciones de suelos y demás que posibilite establecer una verdadera política de desarrollo agrario, de desarrollo campesino. Esos, diríamos, son de manera pues muy resumida lo que se planteó en el acuerdo. Bueno, ahí se planteó otro tema que era reconocer al campesino como sujeto político de derecho. Es el otro aspecto político que tiene. Campesino no es reconocido, no era reconocido, se logró en una legislación con este gobierno después de 8 años sin poderse ejecutar. Ese es el contenido, así a grandes rasgos, de ese compromiso desde la visión fariana en ese momento de que la solución del conflicto pasaba por realmente trabajar una paz con justicia social. Y esa paz con justicia social era poder generar los primeros puntales para la transformación del territorio y de igual manera para que la justicia llegara a todos, y por eso se estableció lo que se llama el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que la constituyen, diríamos, 3 pilares, que es la Comisión de la Verdad, la Comisión Especial de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, para poder que todos los actores del conflicto respondamos y cerremos en términos de justicia sin impunidad. Es el contexto de lo que se aprobó. En ese contexto de paz con justicia social, tanto la social efectiva de que la ciudadanía en Colombia pudiera mejorar sus condiciones de vida, pero también que la justicia dejara de ser, como dice el refrán, para los de Ruana, que es como se ha aplicado en Colombia. Entonces decíamos, no, aquí tenemos que venir todos los actores. Y aspiramos que eso no fuera a ser el drama tan grave como ha sido Justicia y Paz, la cual ya nos cuenta Salvatore, que pues se ha extendido, ya va marchando para los 30 años y sin resolverse unos temas en el marco de la justicia transicional. Ese después, si perdonen Bueno, la extensión. no, tranquilo, bien. Algo importante es que aquí hicieron un acuerdo de paz y por la confianza del gobierno que ayudaron a elegir, no se firmó y le incumplieron los acuerdos. Aquí se firmó un acuerdo, ese sí se firmó, hoy es parte de la Constitución Política de Colombia, que es algo importante, pero que este acuerdo que firmaron ellos cobija a ex paramilitares, que también son campesinos, que también cobija a víctimas de lado y lado, porque aquí no dice específicamente hombres y mujeres que estuvieron en la guerra o firmantes, no, cobija a la población colombiana. O sea que allá donde está hoy el ex paramilitar y que no tiene su título de propiedad, este proceso de paz lo recoge, ¿sí? Y hay algo importante. Ustedes en el punto 1 de Reforma Rural Integral nos colocaron 16 planes y programas. Y cuando tú miras los 16 planes y programas y los unes, eso es el desarrollo rural de Colombia. Llevar electrificación a zonas que no la tenían, llevar agua potable en zonas que no la tienen, un plan nacional de asistencia técnica,
Hay 16 planes y programas, incluso de vivienda rural. ¿Para quién? Para los campesinos y campesinas del país, hayan estado en la guerra del paramilitarismo o de la guerrilla, para las víctimas, y algo importante también, un plan ahí, la protección ambiental, cuidado de las aguas, de los ríos, ¿sí? Las zonas de reserva campesina. Entonces, mire cómo se complementan las acciones hacia la paz, ¿sí? Las cuales son muy importantes. Antes de eso voy a preguntar, ¿esta maletica de quién es? ¿Firmantes? Es para exponer. Es para exponer. Que me preocupó esa maleta. Sí, en serio. Es de firmantes. Ah, es la que fabrican los firmantes. Pero la que fabrican, no, es que me preocupaba, era por seguridad, porque yo dije, pero el escenario me lo montaron los muchachos de la AER, dije, pero ¿quién puso esa maleta? ¿Será un camarógrafo? Pero no. Entonces, qué bueno, porque es la que ellos elaboran en su tema empresarial que han hecho. Pero bueno, vale la pregunta. Bueno, Salvatore, desde su rol en el proceso de reconciliación en Colombia, ¿cuáles considera que deberían ser los pilares de una verdadera transformación del campo para garantizar la paz total? ¿Cuáles deberían de ser los pilares para una verdadera transformación del campo para garantizar la paz? Gracias. Esa pregunta es bastante interesante. Antes de contestarla, quisiera devolverme un poco a lo dicho por usted y por Pastor, en el sentido de que este es un solo recuento histórico que nos vincula desafortunadamente a todos. Como esa falta de oportunidades, que es base esencial a la respuesta de la pregunta que usted me hace, nos vincula a todos. Y fíjense que el proceso de desmovilización de la autodefensa condujo a 32.000 hombres y mujeres a la desmovilización. El de la FARC condujo a ¿cuántas personas a la desmovilización, Pastor? 13.000, casi 14.000 personas. 14.000 hombres, nosotros hombres y mujeres, nosotros 32.000. Ese mismo proceso generó la creación de esa implementación de justicia transicional en Colombia. Con nosotros se probó y ustedes en La Habana la mejoraron, corrigieron gran parte de los errores que tienen y lo aplaudo porque definitivamente da oportunidades a que las personas que padecieron el conflicto, las víctimas, los campesinos, tengan esa nueva oportunidad que todos buscamos desde ese momento cuando empuñamos las armas, pero también aquellos que las empuñamos tengamos la oportunidad de reinsertarnos con plenas garantías y derechos. Eso es importante retomarlo, saber que de allí nace lo que hoy está en este país velando por la integralidad de las garantías de las víctimas, aquellos que padecieron directamente este conflicto armado. La Agencia de Víctimas, esta Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierra, todas se derivan básicamente de esos acuerdos de paz. Más cerca, oh, qué pena. Bueno, siguiendo con esa situación, le decía, y respondiendo la pregunta que usted me hace, se requiere primero oportunidad para todos. Y se requiere darle seguridad a aquellas personas que viven en el campo, aquellas personas que van a adelantar esos proyectos productivos y aquellas personas que van a hacer las inversiones. No solamente de parte desde la Agencia de Desarrollo Rural, sino de los empresarios que están generando en este momento país, progreso. Es importante que esas oportunidades se generen y es importante identificar también cuál es la vocación agrícola de la tierra o ganadera de la tierra. Con esas vocaciones identificadas y asegurándole a ellos una transferencia de conocimiento y tecnología, asegurando la inversión para la implementación de los proyectos y asegurando
no solamente la producción, sino la venta de los productos, cómo sacamos esos productos de la región, quién asegura la compra, quién nos asegura la estabilidad del precio al que estamos vendiendo los productos, porque lo que sucede en este momento, y pongamos un ejemplo reciente, arroz, bloqueos en las vías del país por los precios irrisorios que hoy se está pagando por una tonelada de arroz. Y yo recuerdo hechos que son contundentes con relación a cuando estaba de comandante en armas, y tiene que ver con cultivos de maíz que encontraba en el nudo del Paramillo. Pastor conoce, creo, también muy bien esa región. Y habían unos cultivos de maíz muy lindos en la zona que para la época eran muy productivos. Hoy hay unas variedades de semillas que producen muchísimo más, por supuesto. Pero le preguntaba a los campesinos por qué habían tomado la decisión de dejar de sembrar maíz y empezar a sembrar coca, cuando en aquel momento le entregamos un listado que sumaba un poco más de 8.000 hectáreas de coca, que era lo que había sembrado en el nudo del Paramillo, para erradicarlas, implementando un programa que el gobierno nacional de aquella época había denominado Plante, que era sustituya, planta y palante, sustituyendo los cultivos ilícitos. El gobierno de Samper dijo que no podía intervenir en los parques naturales porque esa coca estaba sembrada en los parques, no había posibilidad de titulación de tierras y por lo tanto no había posibilidad de crédito para esos campesinos que vivían allá. Dejando de lado que al crear esos parques nacionales en un escritorio en Bogotá, desconocieron que en esa zona había campesinos que vivían en esa zona hacía años, 100 años, 150 años, 200 años. Y esos campesinos quedaron sin esa oportunidad. ¿Pero a qué voy? Voy a la respuesta del campesino. Me dice, es que yo primero sacaba el maíz y el maíz me era muy difícil llevarlo en mulas, entonces hasta Tierra Alta donde lo sacaba. Luego empecé una cría de cerdos y con el maíz alimentaba a los cerdos y sacaba a los cerdos caminando hasta Tierra Alta. Pero sucede que eso se me volvió antieconómico y finalmente me di cuenta que cuando sembraba esos cultivos de coca, pues las producciones me las cargaba a la espalda en un morral y caminaba 1 o 2 días y entregaba la base de coca donde tenía que entregarla. Entonces, esa realidad tan abrumadora es la que hoy que debemos tener en cuenta para poder darle esas oportunidades a los campesinos y a todas las comunidades para generar desarrollo y progreso y que sus economías puedan subsistir. Bueno, algo importante es eso, por ejemplo, el desarrollo rural. Si no hay vías, esos campesinos no pueden sacar su cosecha. Si no hay garantía, y algo que promueve la Agencia de Desarrollo Rural es la garantía de compra donde se pague por encima del costo de producción con un margen de rentabilidad. Porque es que hoy lo que encontramos, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido en el Catatumbo, o en Nariño, o en el Cauca, dicen, es que la coca me la compran en la puerta de la casa, de la puerta de la finca, mientras que la yuca, el maíz o los demás alimentos no tengo por dónde sacarlos. Y esa es la realidad de Colombia. Tiene que el plan que ustedes hicieron, que está en la Constitución, de vías terciarias, de vías para el plan de vías, tiene que implementarse. Tiene que implementarse. Lamentablemente a este gobierno del presidente Gustavo Petro le dejaron amarrados los recursos para que esos recursos fueran en unos contratos a las vías 4G, vías que van de los puertos, donde se importan los alimentos, a las ciudades, sitios de consumo. ¿Sí? El presidente Gustavo Petro en este momento ha pedido a la ministra de Transporte que revise esos contratos, que los demande porque están incumpliendo y los billones de pesos que se pagan anualmente en ese compromiso pasen a un plan de vías terciarias. Esperamos que ojalá desde nuestro Ministerio de Transporte se logre, porque son procesos judiciales, pero se tiene que lograr el recurso para las vías terciarias, algo que pidió el presidente Petro, y esperamos que todo nuestro equipo de gobierno sea capaz de consolidarlo. Algo importante que tú dices, la zona de los parques nacionales, naturales, como ese borde donde hoy habitan campesinos, es un área importante, hoy viven allá, siembran diferentes cultivos, pero ustedes construyeron una propuesta, pastor, que son las zonas de reserva campesina. Usted es un hombre de los que más yo lo he visto, que ha propuesto y ha motivado las zonas de reserva campesina. Algo que encontramos es cómo
la propuesta que hace Salvatore de que sea una zona, cuéntanos un poco de la propuesta tuya para ese pilar del desarrollo rural, porque estamos necesitando tierra para el campesino. Esa que nos contaste al desayuno, cuéntale al auditorio, a la audiencia pública, cuál es la propuesta, porque me parece un pilar importante para desarrollar el campo, buscar esa tierra. Gracias, doctor César. Con mucho gusto. En Colombia existen millones de hectáreas de parques nacionales naturales. Tienen zonas de realinderamiento que van entre 5 y 10 kilómetros alrededor del Parque Nacional Natural. Eso deja a disposición otros millones de hectáreas para que quedan en una zona de realinderamiento que no tienen posibilidad de titulación de tierras. Esa zona de relinderamiento cumple una función especial: proteger el parque nacional, la fauna, la flora que existe al interior de esos parques. Así que una propuesta que hemos pensado desde hace tiempo, incluso desde nuestra desmovilización, y se la planteamos al gobierno de aquella época, era: realinderemos los parques a la realidad que existe hoy. Y esa tierra que queda, que son suman más de alrededor de 300 millones de hectáreas, la zona de realinderamiento, si nosotros le damos y las dividimos de a 10 hectáreas y entregamos 100 millones de hectáreas, significa que 10 millones de familias en Colombia podrían acceder a un título y a unas tierras que servirían para proteger los parques y generar unos proyectos de ecoturismo, porque nuestros parques nacionales son hermosos. Quienes tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de conocerlos, de vivir, de transitar por ellos, no hay un ecosistema más hermoso que el que nosotros en Colombia tenemos en nuestros parques nacionales, subexplotados en temas de poder mostrarle al mundo la biodiversidad tan grande e impresionante que tenemos en fauna, flora y todo esto. Pero además, los proyectos productivos que podrían armarse en la zona de realinderamiento. Hoy hay campesinos ahí cultivando. Hoy los campesinos están cultivando en esa zona de realinderamiento. Ahí donde usted dice que hay varias hectáreas de coca también. Correcto, también existe. Entonces, pastor, hoy en la mañana tú nos decías una propuesta complementando a Salvatore. ¿Cuál sería la figura para que esos campesinos puedan trabajar y a la vez conservar y pueda el Estado invertir allí? Las zonas de reserva campesina son una iniciativa del campesinado colombiano que en los procesos de estructurar la propuesta agraria para el acuerdo, en los eventos que se hicieron con delegaciones de campesinos, se pudo recoger esa iniciativa que ya desde las épocas del conflicto se venían trabajando. Hoy estas zonas de reserva campesina se han venido extendiendo, estructurando con este gobierno. Una aquí, la del Sumapaz, que fue complejo para que la autorizaran y poder garantizar esa integralidad ambiental para poder garantizar el agua de Bogotá. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hace la zona de reserva campesina? Es la responsabilidad política del campesinado con la tierra, la producción de alimentos y el medio ambiente, y que la legislación facilita que se contenga el latifundio, que no pueda entrar el comprador de extensiones grandes de tierra a apoderarse de esa tierra, porque siendo zona de reserva campesina no se puede vender la tierra para acapararla. Ese es, diríamos, parte de ese contenido de la figura zona de reserva campesina, que es lo que hemos planteado, que efectivamente hay que defender los parques, hay que protegerlos, hay que recuperarlos, pero parques con las comunidades. Desafortunadamente tenemos unas situaciones muy complejas, no solamente en Nudo de Paramillo, como lo plantea
Salvatore, que recoge 2 departamentos, tal vez en el noroccidente el nudo más importante de producción de agua, pero tenemos Chiribiquete, que es prácticamente nuestra historia, la historia de América, la historia de la humanidad en América. Pero tenemos el Tinigua, bueno, es decir, una serie de parques que han estado habitados y que hay conflictos y no hemos podido resolverlos de manera efectiva. Lo que plantea el acuerdo de paz es que es necesario entonces hacer esos catastro multipropósito, definir políticas específicas establecidas acá en cuanto a la dotación de esos 7 millones de hectáreas y dejar responsabilidades al campesinado en figuras como las zonas de reserva campesina. Entonces miren cómo una de las conclusiones de este foro es cuando nos sentamos a hablar de paz para proyectar nuestro país, como las propuestas que trae, por ejemplo, Salvatore Mancuso y ha trabajado y han propuesto en sus procesos de paz, conociendo el país, se complementan con las propuestas que también vienen construyendo o propusieron que hoy son una realidad en el país desde las antiguas FARC. Entonces, es algo que es importante, por eso les decía al principio, hay más coincidencias para el desarrollo rural, para la paz del país, que diferencias. Incluso hoy, en la conversa y en el desayuno, yo no hablé mucho. Y ellos hablaban de lugares y los describían de una manera poética, Salvatore y Pastor, inimaginable. Ambos estuvieron en la guerra caminando en esas selvas, en esos lugares, pero describían unos lugares que si usted los coge a escribirlos como un poema, donde tú describías la arena blanca, el agua transparente, los animales que encontraban, y tú también, es algo que de pronto el país no conoce y se merece que lo conozcamos y que también sea una fuente importante de recursos. Algo importante también es el tema de los cultivos de uso ilícito que hoy se encuentran allá en estas zonas que tú describes, Salvatore. Pero ¿por qué los campesinos terminaron desplazados y corriendo hacia allá? Porque el modelo político, a diferencia hoy tenemos un modelo que es la reforma agraria y la paz total, son las banderas de este gobierno. Los modelos anteriores, desde los años 90, empezaron a hacer a un lado la agricultura. Recordemos los cultivos de algodón, los cultivos de maíz, los cultivos de tabaco, que esta mañana conversábamos sobre la opción que tenemos para exportar a China del tabaco, que ahora en la tarde con el embajador de China lo vamos a hablar. Áreas donde hoy solo hay pastos, o ya el campesino no está. Es un latifundio. Entonces, ¿cómo una decisión política en la apertura económica y sucesivas gobiernos, donde el modelo neoliberal lo que hizo fue promover la explotación de petróleo, la explotación de oro, la explotación de carbón, los diferentes procesos, incluso un plan de desarrollo de un presidente que se llamó la locomotora minero-energética, y que como cultivos que hoy desaparecieron, el cultivo de algodón desapareció, ¿cuántos miles de hectáreas eran? El cultivo de maíz se ha disminuido en casi un 70%, y hoy el maíz es importado a los Estados Unidos, alrededor de 6.300.000 toneladas importamos, y solo estamos produciendo 1.800.000. Todo ese empleo que generaba, todos esos procesos que el campesinado le servía, pero por unos modelos económicos políticos de anteriores gobiernos, no les funcionó. Incluso hoy, consecuencia de este paro arrocero, es todavía el impacto del modelo neoliberal y lo que dejaron pactado, aprobado gobiernos anteriores de las importaciones de arroz. ¿Dónde están hoy, por ejemplo, los productores de caña? Es de los que más ha desaparecido. Hace 12 años eran 340.000 familias, hoy no quedan ni 200.000 familias en la actividad de producir panela, miel y demás. ¿Dónde están las familias que sembraban el trigo? Que se desaparecieron más de 100.000 hectáreas de trigo. ¿Dónde están las familias que sembraban el maíz? Y por eso esos modelos, impulsando lo mineroenergético, lograron que se incrementara las áreas en cultivos de uso ilícito. Porque esos campesinos tuvieron que buscar opciones. Y habían solo 2 opciones. La guerra, tomar armas y irse a la guerra para recibir algún recurso, o ir a los cultivos de uso ilícito. Y eso fue lo que hizo Salvatore cuando tú tuviste tu primera intervención, dijiste cómo se incrementó de 150.000 hectáreas a más de 300.000 hectáreas hoy.
Y esa es la idea de poder tener esas conversaciones y también que ustedes ayuden a seguir construyendo, así como está en la Constitución Política de Colombia, lo que ustedes hicieron, que es muy importante para el desarrollo rural de Colombia, cómo podemos seguir aportándole al país desde estos procesos de paz donde hoy nos juntamos ya a conversar con sus experiencias, en dónde debemos impactar, cómo debemos trabajar, qué cosas debemos prevenir para que esta guerra, pues lamentablemente, continúe. Doctor César, me permite un segundo, por favor. Y es muy importante lo que usted acaba de decir y lo que dijo Pastor hace un momento. Ellos están propugnando por conseguir 7 millones de hectáreas para los campesinos de este país, para las víctimas de este país. Legalizar 7 y conseguir 3 millones, de las cuales el presidente Gustavo Petro ya ha entregado un poco más de 500.000. Correcto. Y ahora tenemos la oportunidad no de 7 ni de 3 más, sino de alrededor de 250 millones de hectáreas en las zonas de realinderamiento de parques nacionales naturales. Podríamos convertir a Colombia en una despensa mundial de alimentos. Esa es una enorme connotación que hoy podríamos implementar, investigar y mirar la manera de lograrlo. Entre todos, yo creo que es posible, estoy seguro que es posible que esto podamos hacerlo. Y aquí hay algo clave, y es que el Estado debe cumplir su palabra en los acuerdos. Si no se cumple la palabra, lo que vamos a tener como resultado es el rearme y la presencia de nuevas estructuras disputando ese territorio. Creo que hay que cumplir la palabra, hay que ser honesto, hay que generar credibilidad y especialmente hay que darle las oportunidades a todos en este país para que la paz la podamos construir. Sin seguridad, nunca vamos a lograr inversiones claras, reales y concretas en esas regiones, excepto las que haga el gobierno. Porque los inversionistas privados tienen miedo de llegar allá. Dice, ¿qué va a pasar con mis recursos si quedo expuesto a las exigencias que me hagan los actores que están en la zona? Sin seguridad, pero esta mañana lo conversábamos, Pastor Alape, Salvatore Mancuso, que esa seguridad no debe darla al estilo antiguo que fue la supuesta seguridad democrática, que a propósito, la seguridad democrática fue sus acciones y no las acciones de ese gobierno, las acciones de los grupos paramilitares. Funcionó. Entonces, porque estábamos detrás de ella, por supuesto. La seguridad democrática funcionó porque ¿qué? Estábamos detrás de ella, las autodefensas. Porque ustedes hicieron la seguridad democrática. Correcto. No fue el expresidente de ese entonces. Estábamos conjuntamente detrás de esa acción que se llamó política de seguridad democrática. Entonces hablábamos, Pastor, algo importante que era, ahora ¿quién debe brindar la seguridad? Ya no debe ser grupos armados aliados al gobierno o ciertos grupos al margen de la ley. ¿Quién debe dar esas seguridades de las comunidades para que los inversionistas puedan ir, para que el turista pueda ir, Pastor Alapa? A ver, en el acuerdo de paz del Estado colombiano con las distintas FARC estableció un lineamiento de seguridad con base en la seguridad humana de Naciones Unidas. No la seguridad clásica, la que a veces reclamamos y más en estas épocas electorales que a la gente le gusta la sangre. Es esa que viola derechos humanos. Es esa que ha agudizado el conflicto y que hoy tiene a muchos militares encausados respondiendo por esa política criminal que llamaron falsos positivos. La política que se establece desde la seguridad humana tiene enfoque en el ser humano y en la garantía de sus derechos y acciones efectivamente disuasivas de la fuerza pública, pero no en la dirección de que estamos acostumbrados. Tal vez por eso en este gobierno no vemos los escenarios que estábamos acostumbrados a ver el SMAT asesinando, sacándole los ojos a los jóvenes que protestan, ni todo ese escenario de violencia de Estado que se ha aplicado. Entonces, lo que sí se requiere aquí es el fortalecimiento del tejido social en el territorio y efectivamente la presencia de una fuerza armada que respete y garantice los derechos humanos
un poco, perdóname, la experiencia que se dio en el Catatumbo a partir del 16 de enero con la confrontación de los dos grupos armados, que por primera vez en el Catatumbo, Salvatore sabe qué es el Catatumbo porque allá tuvimos una confrontación muy dura y allá al Catatumbo, los catatumberos al ejército no los acercaban, por el contrario, el ejército era parte del enemigo del pueblo catatumbero por la relación, la connivencia que hubo con las AUC. Pero ahora los campesinos del Catatumbo llegaron a las bases militares a refugiarse, a esperar que los extrajeran en helicópteros. Eso no había ocurrido. Es decir, una nueva realidad y una nueva oportunidad, digamos, del Estado de llegar, pero desafortunadamente pues tenemos todas estas limitaciones. Ese es el sentido que nos planteamos en el acuerdo y se establecieron una serie de instancias en el término de seguridad, no la seguridad física, sino la seguridad humana, la seguridad que permita generar otras condiciones en Colombia para poder garantizar esa inversión que desde nuestra visión parte de que se vinculen a las comunidades de los territorios. El tema que no lo vamos a poder suspender, diríamos, la explotación de minerales, y hoy cada día requerimos más minerales porque estamos a unas nuevas tecnologías y nuevas energías, pues requieren de otros materiales minerales. Pero ¿cómo hacemos para hacerlo con el compromiso, participación y beneficio de las comunidades y no como ha sido el modelo extractivista que se llega y se excluye? Yo creo que Salvatore sabe bien cómo se construyó Hidroituango, por ejemplo. Antes había una cosa que se llamó el aro, un hecho muy interesante del aro, y se despojó campesinos, y cuando estaba libre, venga, se montó sin ninguna protesta, diríamos, fuerte, el proyecto de Hidroituango y todos los demás megaproyectos hidroeléctricos. Entonces, ese es como lo que nos planteamos desde el acuerdo, en el sentido de poder romper toda la estructura de los ciclos de violencia, incluyendo la que promueve el Estado a partir de su presencia en el territorio, que es solo la del fusil. Lo que estamos planteándonos es que tiene que ser presencia integral de Estado. De lo contrario, no vamos a derrotar la violencia. Yo creo que en eso coincidimos con Salvatore, en lo que hemos venido conversando. Pues si el Estado no llega, nada. El proyecto que ellos tenían en Tierra Alta de reincorporados, de reintegrados, de firmantes pues de realito, pues quedó y fracasó porque no hubo ninguna forma de que los acompañara el Estado, y así en varios escenarios de esa desmovilización de las AUC. Es importante la presencia del Estado en todas sus formas en cada una de las regiones de Colombia, pero lo que hemos encontrado hoy, incluso los indígenas nos dan ejemplo cómo ellos aplican la seguridad sin necesidad de usar las armas. Está la Guardia Indígena, tienen sus bastones de mando y buscan ejercer control territorial bajo unas autoridades indígenas y obviamente pues también una autoridad o una constitución política. Entonces lo que hemos encontrado, por ejemplo, la Guardia Campesina en el Catatumbo, que ya digamos en muchas regiones de Colombia están las guardias campesinas. Y esas guardias campesinas son campesinos con unos bastones de mando que se han preparado para enfrentar cualquier situación. Entonces, si no existen las armas en el territorio, existe una comunidad organizada, podemos tener la seguridad para esa comunidad. Y eso es lo que estamos buscando ahora. Por eso estamos fortaleciendo asociaciones, cooperativas, juntas de acción comunal, capacitándolos, fortaleciendo nuestras actividades productivas, pero también que ellos mismos se organicen para que no permitan que grupos que van llegando o los invadan con el tema de los cultivos de uso ilícito o ejerzan un control cuando no está el Estado. Entonces es muy importante estas formas asociativas. Voy a preguntar, Pastor, que se nos quedó esta pregunta para ti. ¿Cuál consideras que deben ser los pilares de una verdadera transformación del campo? ¿Cuáles pueden ser los pilares de una verdadera transformación del campo? O si ya está contenido todo en el acuerdo de paz. Sí, a ver, los pilares fundamentales para poder transformar el campo
es la formalización, la institucionalización de la tierra, el apoyo en los aspectos de mejoramiento de suelos o acompañamiento técnico, sí, asistencia técnica, es decir, lo que implica todo esto para poder que el campesino acceda a nuevas tecnologías que generen realmente efectiva productividad y garantizar la comercialización de sus productos. Si no hay comercialización, es muy difícil. Entonces, en la experiencia que hemos tenido productiva desde los firmantes, tenemos unas situaciones muy complejas. Primero, que son los temas administrativos. Se requiere una campaña profunda de meter al campesino a que aprenda los temas administrativos. El segundo, el acceso al crédito, democratizar el crédito. Todavía el Banco Agrario tiene limitaciones para uno hacerse crédito. Tercero, que se pueda formalizar la producción. Hoy cualquier campesino va a buscar una licencia de aguas para poner una cochera de marranos o para poner un estanque de piscicultura, y eso tiene que, mejor dicho, es más fácil ir a pedir, dicen, el divorcio a Roma, que sacar uno una licencia de aguas con esas autoridades ambientales, las CAR o CAS, como se llaman. Entonces, esa es una situación en que se requiere un acompañamiento del gobierno. Esta agencia, junto con la Agencia Nacional de Tierras, junto con el Ministerio de Agricultura, se exigen que se coordinen efectivamente en el territorio. No puede andar la una por un lado, la otra por el otro y la otra por el otro. Entonces, aquí necesitamos que el SENA, o sea, que esta agencia, el SENA, la Agencia Nacional de Tierras, el Agustín Codazzi, todos trabajen unidos para poder sacar, Banco Agrario, porque si no, pues nada, podemos meternos en lo que sea. Yo me río, y lo voy a decir aquí, cuando el gobierno dice que sembremos, y entonces uno ahí siembra maíz, va a sembrar maíz y cuando va a recoger la cosecha queda endeudado, no le alcanza para pagar los gastos, queda uno desendeudado. Entonces, lo mismo que cría uno gallinas orgánicas con maíz, uno cría y pone a sumar, entonces una gallina vale 120.000 pesos para que le quede a uno un poquito de utilidad, y cuando uno pide 120.000 pesos por una gallina lo ofenden, y una vez dicen que uno es un ladrón, pero eso vale una gallina. Un huevo criollo con maíz y con el gallo saltándole y todo eso está valiendo realmente más o menos 800 pesos. 1.800 a 1.000 pesos, para pida uno eso, se le enojan, le dicen que uno es un usurero. Entonces, esa es la realidad del campo. Por eso, entonces, esos pilares están. Acompañamiento administrativo. Tenemos muchas limitaciones para llegar a acceder a la oferta pública, porque no la conocemos, no se difunde. Segundo, las trabas que ponen los funcionarios para que lo atiendan. Eso es un chiste iralica. Un campesino vaya a sacar lo que llaman en el territorio, que es que una guía, para poder usted vender la vaca o llevarla. Entonces, ahí viene otro lío tenaz. Entonces, un poco de trámites que los han colocado efectivamente como para que los campesinos no puedan acceder y avanzar. A no ser, pues claro, hay unos que son más asesorados y demás, pero el común de los campesinos no. Entonces, sí, campesinos producen tilapia, vayan a exportarla. No pueden porque no tienen todo el registro, la garantía de que efectivamente es ese. Entonces, esos son los pilares: comercialización Sí. y comercialización. Bueno, nosotros desde la Agencia de Desarrollo Rural tenemos 3 pilares fundamentales en esta administración, que es asociatividad y cooperativismo. Estamos fortaleciendo bastante, juntar grupos asociativos desde lo regional, lo departamental y lo nacional. El otro pilar es la agroindustria. En valor agregado hay mucha materia prima que producimos, pero no la estamos transformando. Por ejemplo, ¿qué hacemos importando todo ese maíz o hasta concentrados de los Estados Unidos, cuando nosotros mismos podemos producir el maíz, la soya y hacer el concentrado, o complementar con muchos alimentos que tenemos en la región? Entonces, es ahí donde estamos trabajando fuertemente la agroindustria en cacao, en yuca, en el procesamiento de la leche, y preparando el campesinado también para que pueda exportar no solo para mercado nacional, y en el mercado nacional estamos trabajando las compras públicas. Un tercer pilar fuerte de la Agencia de Desarrollo Rural es mercadeo agropecuario.
Estamos haciendo un proceso donde acompañamos al campesinado para que logre tener su registro sanitario INVIMA, para que logre tener su código barras, para que logre tener su logo incluso y su diseño de marca, su diseño de bolsa, de empaque. Y lo acompañamos también para que venda a las compras públicas del ICBF, de los batallones, cárceles, hospitales y demás. Y también estamos en un proceso de mercadeo a nivel internacional, donde próximamente tendremos en Europa inicialmente y después ya vamos hacia los demás continentes como Asia y Norteamérica a tener bodegas y centros de acopio desde la Agencia de Desarrollo Rural para que el campesinado, nosotros seamos su agente agrologístico y no le paguen aquí 2.500.000 por la carga de café, sino le paguen allá en Europa más de 12, 13 millones que están pagando hoy por la misma carga de café que estamos produciendo acá, ¿sí? Vamos a hacer ese agente agrologístico. Eso es lo que está haciendo este gobierno para transformar el país. Si un campesino acepta dejar la coca o las armas, tenga que tener una garantía a futuro, esté este gobierno o no es este gobierno, donde su producto, al comercializarlo, tenga un margen de rentabilidad suficiente para que no se devuelva a la coca o a las armas. Quería preguntarle, Salvatore Mancuso, ¿qué clase de proyectos agrícolas o proyectos productivos o iniciativas han tenido un impacto o considera que pueden tener un impacto significativo en la reconstrucción nuevamente del tejido social en las áreas rurales? Y de pronto que si nos puedes hablar un poco del proyecto que plantearon en ese tiempo para Córdoba. Con mucho gusto, doctor. Son muchos. En este momento habría que observar cuáles son las mayores demandas que existen, tanto a nivel nacional como internacional, para poder entrar a suplir esas demandas y empezar a producir eso que se demanda en los mercados nacionales e internacionales. Competir con los precios que tiene el maíz a nivel internacional cuando lo producimos nosotros es bastante difícil. Entonces ya no tendríamos nosotros que estar mirando en sembrar maíz a gran escala cuando los precios a los que los vamos a vender no podemos garantizarle una utilidad en la producción que va a tener el campesino. Entonces podríamos mirar productos nuevos. Hoy, por ejemplo, el aguacate es uno de los productos que tiene un crecimiento, un crecimiento en la demanda a nivel nacional e internacional enorme. Colombia tiene varias especies de aguacate nativos de la zona. Muchos de ellos son resistentes a la enfermedad que es un desastre para el aguacate que se llama Phytophthora cinnamoni. Y las bases de gran parte de los aguacates que tenemos en el país, tenemos aguacates resistentes a esa enfermedad y a otras. Sobre esos patrones, de ahí se sacan los patrones para hacer los injertos y producir tanto el aguacate Hass, que se da en climas medios y fríos, como los aguacates criollos o el papelillo, que tienen una gran demanda a nivel nacional y se pueden implementar. En aquella época nosotros nos dimos a la tarea de recorrer el país y buscar ese tipo de árboles resistentes a las enfermedades. De ellos sacamos los patrones y montamos unos proyectos que tenían los injertos también de árboles genéticamente superiores. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos árboles papelillos. Pero ustedes estaban haciendo el papel del Estado, de Agrosavia, por ejemplo, veo que hicieron una investigación genética. Sí, eso lo hicimos. También importamos semillas de caucho, semillas de palma africana de diferentes países, semillas genéticamente mejoradas. También implementamos en el tema de la ganadería aquellos animales que son nativos, criollos de la zona, el bon, blanco orginegro, el romocinuano, el costeño con cuernos, etcétera. Muchos ganados que tienen una rusticidad enorme que al cruzarlo con ganados importados de muy buena producción, que son bos taurus o bos índicos,
generan un vigor híbrido que aumentan la productividad de los animales. Entonces, todo eso lo tuvimos en cuenta. Hoy podemos implementar esas serie de inversiones tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria, teniendo en cuenta precisamente la demanda que haya a nivel mundial para asegurar una buena rentabilidad y que además sea incrementada esa demanda todos los años para que tengamos la seguridad de que el producto va a sostener esas familias por varias décadas. Pastor Alape, así como Salvatore nos cuenta desde la SAUCE el trabajo que hicieron en desarrollo rural, ¿cuáles cultivos promovieron ustedes? ¿Qué procesos de producción, de ganadería dentro del proceso mientras estaban en armas? Bueno, nosotros teníamos una visión un poco diferente frente a esto, pero era incentivar, fomentar la economía campesina en el marco de la soberanía alimentaria. Entonces, por eso tal vez dábamos la pelea con Monsanto, con todo, para poder rescatar las semillas propias. Seguimos insistiendo que el maíz, claro, porque no podemos competir con las otras economías, por ejemplo, con el maíz de Estados Unidos, porque es subsidiado sencillamente. Y aquí sencillamente, pues el Estado también le toca tomar algunas medidas económicas de tal manera que se pueda rescatar esa capacidad propia de que el día que la Monsanto no nos quiera vender la semilla, quedamos jodidos y no vamos a poner comida para ningún animal, ni para marranos, ni para peces, ni para gatos, ni para perros, nada. Entonces lo que nosotros planteábamos era mucho incentivar eso y la investigación de las semillas autóctonas, las semillas legítimas, las cosas de ustedes, las habas, los garbanzos de aquí, es decir, todo eso, esa variedad de maíces que hay, de hasta maíz de todos los colores que encontramos y de harinas y demás, el cacao como parte de nuestro patrimonio americano, bueno, y la ganadería, el doble propósito de igual manera, pues tratando de hacer los cruces que mejor se pudieran, los mismos que plantea Salvatore, que el blanco orejinegro, de pronto mirar cómo se cruzaba un doble propósito para que el campesino tuviera leche y carne y pudiera vender su becerro sin que saliera tan huesudo. De igual manera nos metimos a promover los temas del búfalo. Bueno, cuando eso de los búfalos tuvimos un lío en ese entonces de la SAUCE. Por allá en una pelea les quitamos unos y la comunidad había traído otros por la Unión Europea. Y las SAUCE dijeron que el de la comunidad era el de nosotros. Bueno, eso fue un show que después lo contaremos. Pero de todas maneras los búfalos están en la comunidad y hoy es tal vez un proyecto de búfalo campesino muy importante en el Magdalena Medio. Por su rentabilidad en leche, mayor concentración de grasa, se saca queso más con menos leche, etcétera, etcétera. Y más rápido se tiene carne. Entonces, esos son como los proyectos, lo mismo que las especies menores, tanto las cabras, los cerdos, las gallinas en un enfoque de debate con lo que llevaba a veces la cooperación, que mucho en el marco del asistencialismo, lo que nos planteábamos era que se establecieran proyectos que pudieran realmente transformar el territorio. Tuvimos un debate muy grande en el Magdalena Medio con La Palma, cuando fue el programa de desarrollo y paz allá que lo lideraba Pacho de Ruth. Hubo una iniciativa de Palma y la desarrollaron, nosotros nos opusimos a La Palma por sus consecuencias en ese momento. Hoy es un debate que estamos ahí dándolo porque muchos ganaderos han dejado de cultivar ganado y se meten a La Palma porque una hectárea pues sacarán novillo y medio, donde es muy bueno, una vaca, y por ahí un novillo le da ¿cuánto, Salvatore? 15 kilos al mes, bien con buen pasto, y pues una hectárea de palma le da más. Entonces, esas son cosas que hay otros cultivos que decíamos, el tema del cáñamo, el cáñamo que es un cultivo que además fija oxígeno, nitrógeno a la tierra. Hoy tiene una demanda en todas partes. China, por ejemplo, lo está comprando, Inglaterra lo está produciendo, se lo están metiendo a vehículos y demás. Se vuelve una fibra y que es un cultivo de 4 meses. O sea, es una cosa que puede ayudarnos
pero desafortunadamente el Estado aquí todavía no ha podido definir unas resoluciones y decretos Una licencia. y para poder que esas licencias sean democratizadas, porque hoy pueden acceder a esas licencias también de igual manera sectores económicos que no tienen esas posibilidades que tiene cualquiera. Entonces esas son todavía las limitaciones para que el campesino pueda integrarse a la productividad de manera amplia, es decir, hay que democratizar de manera efectiva la producción del campo. Sí, digamos en los derechos de los campesinos que en el gobierno del presidente Gustavo Petro logramos construir. Incluso yo soy firmante de ese proyecto de ley, que yo mi primer año al lado del presidente Gustavo Petro fui senador de la República y promoví también los derechos del campesinado. Allí está el acceso a los insumos y eso es algo que de pronto hoy no ha mirado la gente con fuerza, porque es que una cosa era cuando eran los servicios de asistencia técnica y los demás servicios y hoy son derechos que el campesinado tiene que también moverse fuerte y reclamar porque son derechos y además quedaron como sujeto de especial protección. La Agencia de Desarrollo Rural viene promoviendo todo este proceso de cambio de acceso a los insumos y demás, pero yo quiero concluir algo. La política agraria que escribe Salvatore Mancuso, que trabajaron con mejoramiento genético, trayendo incluso semillas y demás del extranjero, es importante también hacerla. Pero la política agraria, que también ejercieron las antiguas FARC, como lo escribe aquí Pastor Alape, también es importante, porque tú encuentras allá pequeñas áreas, campesinos que conservan sus semillas tradicionales indígenas y los debemos acompañar y asesorar o también recibir de ellos información, pero eso no se puede desarticular para nada, pero tampoco se puede dejar la producción ganadera, la producción de maíz, y es ahí donde podemos ver en un país tiene que caber en el desarrollo rural y la paz las diferentes formas de la agricultura, así como la palma, también los cultivos de garbanzo, los cuyos y demás, ¿sí? Entonces es importante este encuentro, este conversatorio, porque otra de las conclusiones que sacamos es que como Agencia de Desarrollo Rural en la construcción de paz, vamos a estar trabajando con ustedes y los invitamos a que nos acompañen, y aquí los señores directores están escuchando y los equipos de la agencia están escuchando, porque de estas experiencias vividas, de estas iniciativas y sobre todo el conocimiento del territorio, del campesinado, desde lo que fue la SAUCE, desde lo que fue la FARC, es lo que también complementando con los diálogos hoy del campesinado, lo que debemos hacer. Y por eso hago esta última pregunta a cada uno de ustedes y espero que de sus análisis y perspectivas no la digan. Un próximo gobierno en Colombia. El año entrante se vienen elecciones presidenciales y el Congreso. Un próximo gobierno en Colombia, ¿cómo debiera ser desde tu perspectiva, Salvatore Mancuso, para que perdure la paz, para que haya desarrollo rural, para que haya riqueza y para que haya seguridad? ¿Qué debe tener un próximo gobierno en Colombia? Bueno, desde mi opinión muy particular, el gobierno que llegue debe tender puentes a derecha e izquierda. Debe tender puentes. Por supuesto, debe tender puentes. Debe ofrecer oportunidad para todos. Debe ofrecerle seguridad al país como pilar fundamental de todos los otros bienes que se deben instituir en las regiones. Fíjense que escuchando a Pastor hablar, escuchándolo usted hablar y escuchándome a mí mismo hablar, todos coincidimos en que si el Estado no está presente con sus instituciones en la región, es imposible que se pueda cumplir con los objetivos de la Constitución del 91, darle seguridad y oportunidad a todas las personas. Pero también es muy importante que todo aquello que se prometa con relación a la presencia del Estado, a la oportunidad para los campesinos, a la oportunidad para aquellos que dejen las armas, se cumpla. Que los errores que se han cometido en el pasado y los grupos rearmados son prueba fehaciente de que se siguen cometiendo esos errores, hoy no pueden seguirse cometiendo. Pastor tiene una experiencia enorme
quienes lo acompañaron en ese proceso tienen una experiencia enorme. Mis compañeros de lucha y yo, que nos desmovilizamos, tenemos una experiencia enorme que hemos puesto al servicio del país y de este gobierno para que logremos la paz. Entonces, esto nos lleva a concluir que quien aspire, quien sustituya en las próximas elecciones el mandato para presidencia en este país debe tender puentes, dar oportunidades, ofrecer seguridad, tanto jurídica como fiscal, como física y social, para todos quienes habitamos en este país, y eso incluye a esa Colombia marginal y periférica. Con esas claridades, creo que quien de los candidatos a la presidencia ofrezca seguridad, inversión, paz, con oportunidades iguales para todos, fue un mismo conflicto. Hoy es imposible diferenciar ideológicamente lo que pretende un actor de los rearmados de otro. Entonces, si es un mismo conflicto, pues no podemos diferenciarlo. Definitivamente el trato tiene que ser igual. Y eso nos conduce a que podamos tener un país en este momento con esas oportunidades de desarrollo rural, pero también de desarrollo urbano, con oportunidades para todos. La paz es un proceso que nos permite buscar nuevamente reconstruir aquellas Colombia que destruimos. Es aquello que nos permite darle oportunidades a quienes la perdieron en este país y quienes la han tenido el privilegio de tenerlas, poder compartirlas con los demás, subsanar aquello que en este momento está siendo una falta notoria en el país. Sí, bueno, gracias. Yo le sumo de pronto un poco a tu apreciación en la seguridad alimentaria. Si hoy, tanto en el campo como en la ciudad, una persona tiene hijos y no les puede dar de comer, ¿qué se pone a hacer ese padre, ese papá? ¿Sí? Si logramos que esa persona tenga una seguridad alimentaria, no irá a robar, no irá a delinquir, y por eso, digamos, nosotros la construimos desde la seguridad humana, tiene una faceta más complementaria. Y el país está exigiendo ese tipo de seguridad. La seguridad alimentaria es fundamental en el desarrollo de país. Pastor Alape, ¿cómo consideras tú que debe ser un próximo gobierno? ¿Qué perfil debe tener para perdurar la paz, para continuar y lograr un desarrollo rural, desarrollo económico, desarrollo social? El desafío que tenemos como ciudadanía es poder seguir avanzando hacia etapas civilizatorias y de democracia de este país. Y necesariamente se requiere un mandatario que entienda que somos un país diferente y que pueda poner la política pública a tramitar esas diferencias o desavenencias en el marco de una cultura de paz, que garantice el acceso a derechos o seguir accediendo a derechos de todos los ciudadanos, absolutamente de todos, tanto los que tienen más como los que tenemos menos. De igual forma que la bandera de la paz siga siendo parte de su mandato, de su acción política, de su acción de gobierno, y que pueda empezar a dejar una serie de políticas que nos permitan empezar como a desmontar tanto estigma de un lado y del otro, que la polarización no sea el centro del debate, sino el debate civilizado. Entonces, lo que considero es que
el desafío que tenemos es poder elegir una persona que garantice el pleno ejercicio de la democracia en base a su profundización. Es decir, que podamos ampliar más escenarios de diálogo. Aquí se requiere mucho dialogar, pero dialogar entre diferentes. No dialogar entre los mismos que pensamos, sino entre diferentes para comprender el camino que somos. Y yo creo que este ejercicio efectivamente, somos diferentes, nos enfrentamos en la guerra a matarnos y bueno, todo lo que sea, pero hoy estamos, diríamos, remando en una misma dirección y con un punto central, la no violencia. Que la violencia no es el camino que tiene Colombia, lo tenemos por experiencia. Seguramente si nos sentamos a hablar mucho, terminamos llorando los dos porque seguramente todos tenemos dolores ahí guardados, porque todos en este país tenemos una víctima, todos tenemos una víctima. Entonces, eso lo que nos posibilita encontrarnos es estos escenarios. Yo les cuento para cerrar una anécdota. Cuando yo tuve la primera reunión con Rodrigo Pérez, que era el jefe directo allá en el Magdalena Medio, el bloque central Bolívar de la SAUC, recibí una serie de cuestionamientos de familiares míos que habían sido sus familiares, pues que eran víctimas del paramilitarismo y del ejército, que habían sido asesinados, pero enojadísimos que cómo yo me abrazaba con el asesino de mi familia, que si era que yo había perdido la razón. Me tocó entrar en un proceso de explicarles que uno hacía la paz es con los enemigos, uno no hace la paz con los amigos, es con los enemigos, y si uno hace la paz tiene que ir a profundidad, no es que llego a la paz y sigo renegando el otro, no, la paz es un compromiso que va desde el corazón y desde la razón para poder asumir ese desafío. O si no, de lo contrario, pues uno para qué va a hacer la paz y va a seguir pensando en la guerra y va a seguir pensando en la violencia. Entonces, este escenario lo que nos lleva es a esto, y construir paz es poder llevar mensajes tangibles, abrazables, podríamos decir hasta besables, concreto, que me estoy comiendo una tilapia, una cachama, un bocachico, cualquier cosa, es un camarón, ¿producto de qué? De un acuerdo de paz, porque estos productos los hicieron personas que estuvieron en la guerra. Ese bolso, por ejemplo, eso lo están haciendo hombres y mujeres que estuvieron en la guerra. Esto lo empezaron con la experiencia de las telas que les quedó cuando se firmó el acuerdo y las máquinas que quedaron ahí. Entonces, como esas máquinas no las podía recibir la SAE porque ya habían pasado de tiempos por la legislación, entonces los muchachos empezaron a hacer estos bolsos que eran una réplica de los bolsos que usábamos en el conflicto. Así que el que se haga un bolso de esos tiene bolsos para 30 años, porque esto es hecho para resistir. No han cambiado nada de la técnica. Entonces, esas son las cosas. Es decir, si se lleva un bolso de esos hecho por una persona que estuvo en la guerra, pues mira la energía, ya esta persona está poniendo todo su saber, ya, todas sus emociones, todas sus iniciativas en hacer cosas bonitas para el paz, como los cafés. De igual manera, están unos compañeros, el cafecito, pues ese café tiene aroma de paz, de reconciliación. Ese cafecito se lo toma uno y se inspira más. Eso sería pues como para terminar. Listo, gracias. Yo quiero agradecer a los dos, a Salvatore Mancuso, Pastor Alape, y a todos también los presentes. Algo importante, esto años atrás era inimaginable, este escenario hoy. Un escenario donde los actores de la guerra han comparecido ante la justicia, han querido hacer con sus grupos un proceso de paz y hoy aportan en la construcción de paz para prevenir al país de situaciones difíciles en un gobierno de un presidente que rompe todo lo tradicional y que se concentra realmente en ayudar al pobre, al desfavorecido, en llegar a regiones que nunca nadie o nunca otros gobiernos habían llegado, con gran preocupación por el Chocó, por la Guajira, por el Bichada, por ciertas regiones que no les llegaban recursos del Estado, pero que realmente son de gran potencial.
Esto es gracias a la paz total de nuestro presidente, el presidente Gustavo Petro, un hombre del cual nos sentimos orgullosos, respaldamos desde la Agencia de Desarrollo Rural, trabajamos con el corazón en cada región de Colombia, escuchando al campesinado, escuchando al indígena, escuchando al afro y también escuchando a las víctimas y hoy también a los actores del conflicto, para en esa escucha construir y saber qué es lo que debemos hacer para que haya armonía en las regiones, para que haya paz, para que se cuide el medio ambiente y para que Dios bendiga la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que debemos aplaudir este momento de verdad histórico en la historia de nuestro país, y es que, como lo dijo Pastor y como lo dijo el presidente de la agencia, era inimaginable pensar que quienes otrora formaron parte del conflicto en Colombia hoy expongan ante este público y en este momento lo que los une, lo que convergen. Así que gracias, señores, por construir la paz ampliada, la paz sostenible y sostenida por las manos de las y los campesinos. Tenemos un detalle, señor presidente, y es que para ustedes dos, caballeros, la Ruana de la Paz, así es, que a partir de hoy van a aportar. Le quedó perfecta. Que viva la paz, así es. Mil gracias, de verdad, señor Salvatore Mancuso, mil gracias, apreciado Pastor Alape, a ustedes mil gracias también por su compañía. Y de esta manera despedimos esta transmisión que hicimos en las redes sociales de la Agencia de Desarrollo Rural. Mil gracias por su compañía. Nos veremos en otra oportunidad en el Camino de la Paz. Tenemos ahora, así es, a los colegas una rueda de prensa. Les pedimos por favor que nos esperen un momento, pero finalizamos de esta manera lo formal que es esta transmisión. Así que una feliz tarde para todos en casa. Un abrazo fraterno. Adiós. Listo, ahora sí, entonces vamos a la rueda de prensa. Les pedimos por favor a nuestros invitados que obviamente a las y a los colegas de los diferentes medios de comunicación, también a las y los influenciadores que nos